A los golpes. Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano de mandato caduco, y Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, protagonizaron un nuevo choque total, sin restricciones. Como en aquel recordado altercado en Buenos Aires, allá por finales de 2023, cuando frente a las cámaras Zelensky y Orbán casi comenzaron una riña a golpes de puño. En esta oportunidad, el presidente ucraniano y el primer ministro húngaro realizaron un intercambio de acusaciones e insultos con agravios como hipócrita, inmoral y acosador, entre otras linduras. Para colmo, en este nuevo round también participaron sus respectivos ministros de Relaciones Exteriores, Péter Szijjártó, en el caso de Hungría, y Andrei Sybiha, en el caso de Ucrania. ¿Podríamos estar presenciando el inicio de un nuevo conflicto armado? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 269 de Demoliendo mitos de la política vivo. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, y recuerden, por favor, ayudarnos con el like, el pulgar arriba contra la censura. Demoledores y demoledoras, un nuevo round entre dos pesos pesados. Todos recordarán, sin dudas, aquel incidente en Buenos Aires, diciembre de 2023, en el marco de la asunción del entonces recientemente electo presidente Javier Milei, presidente argentino Javier Milei. Sus asesores, estúpidamente, con tan poco tino, con tanta ignorancia como el propio Milei, determinaron acomodar a Zelensky y a Orbán en la ceremonia de asunción de Milei, uno al lado del otro. Y claro, comenzó una riña, comenzó un intercambio de acusaciones casi a las manos frente a las cámaras de los medios mundiales. Aquí las imágenes de aquel entonces, para contextualizar un poco, porque en este caso, en lo que vamos a presentar en un ratito nada más, presenciamos de alguna manera el segundo o el tercer round incluso entre estos dos. Esta es la situación en aquel entonces, diciembre de 2023. Atención. Espera lo mejor. Aquí lo importante, la imagen, no el relato de la periodista de la transmisión, una tontona describiendo, cosas sin ningún sentido, mientras las cámaras, sin mucho conocimiento, porque de seguro el director de cámaras en aquel entonces de la transmisión carecería de los conocimientos necesarios para determinar quién Zelensky, quién Orbán, simplemente presentaba la discusión en el hemiciclo del Congreso argentino, en la Cámara de Diputados de Argentina, entre dos primeros mandatarios de algún lugar. No podían determinar de dónde, pero estas las imágenes, ¿sí? Dice que mantuvo conversaciones ya online con ahí, el presidente electo, que básicamente Zelensky enojado, Orbán respondiendo, ambos gesticulando. El presidente electo con la posición de Ucrania frente a la invasión rusa. Chicas, pudimos obtener la palabra. Por ahí alguien intermediando, como no, muchachos, tranquilos. Y esta es la imagen desde arriba. Atención cómo Zelensky en aquel entonces encerrándolo contra una pared, contra una esquina en el Parlamento argentino. Esa es la Cámara de Diputados del Congreso argentino propiamente, los dos gesticulando. Bueno, después recordarán también estas imágenes patéticas de, dos agentes de los Estados Unidos, el
presidente de mandato caduco, el comediante en jefe Volodymyr Zelensky, y bueno, ¿cómo caracterizarlo, no? Bueno, ya cada vez peor la cosa. Esta es la imagen. Por otro lado, Milei, ¿no? El representante de los Estados Unidos en Argentina en el marco de un gobierno de ocupación como el suyo. Bueno, este es el primer round, diciembre de 2023. No quiero abandonar en mi furia contra el presidente de mi país el tema, los encontronazos, los altercados entre dos jefes de Estado, jefes de gobierno, el presidente Zelensky, aunque de mandato caduco, sí, en realidad de presidente poco, sencillas podríamos también caracterizarlo como autócrata, dictador, gobernando en el marco de la ley marcial y con su mandato ya caduco hace tiempo atrás, en contra de la propia constitución ucraniana, y por otro lado el primer ministro conservador Víctor Orbán. Primer round en aquel entonces. Algunos meses después, otro intercambio también bastante caliente, no tanto, pero igual, este de aquí. Esto en el Consejo de Seguridad. Ahí Michel, en ese entonces el presidente del Consejo de Seguridad, ahora Costa, en ese entonces el belga Michel, de alguna manera también ahí controlando como muchachos, tranquilos, a los golpes no. Zelensky en ese entonces todavía vestido siempre de soldadito. Y acá el momento de un saludo entre ambos, ¿sí? Esta cosa rara de que en el Consejo de Líderes de la Unión Europea, el Consejo Europeo, por alguna razón participa Zelensky, quien, bueno, en todo caso, representaría el presidente de Ucrania, un país ajeno a la Unión Europea. Sí, Ucrania no representa un miembro de la Unión Europea. Por ende, en este consejo deberían participar o deberían haber participado en aquel entonces, estas imágenes, por cierto, de 2024, junio de 2024, si no recuerdo mal, mediados de año del año pasado. Bueno, por alguna razón participaba Zelensky en todas las reuniones del Consejo Europeo junto a los líderes europeos de la Unión Europea. Y aquí el momento del saludo en aquel entonces. Reacomodaban para otro lado porque no querían presentar eso. Y atención acá otra vez. Sí, cada vez, ¿no? Cerquita. Mirada a los ojos, esta vez no tan caliente como la otra, encerrado uno contra la pared, pero, ¿no? Miradas de láser, ¿no? En cualquier momento, el cortito a la nariz, ¡ting! Bueno, eso en aquel entonces, el segundo round, gesticulaciones, que sí, que no, la cara de Zelensky, mamita querida. Qué locura esto entre... Bueno, y el director de cámaras, como cuando podía, redireccionaba la atención hacia otro lugar, pero todo el mundo pendiente de aquel enfrentamiento. Bueno, ahí Fondeabrugen, Borrell todavía en ese entonces, como... bueno, hoy frente a la belicosidad y la ignorancia supina, total y absoluta. Hay Kaja Kallas. ¿Por qué Kaja Kallas ahí? Si todavía no había abandonado Borrell en aquel entonces el cargo de alto representante de la diplomacia europea. Si no recuerdo mal, en ese entonces los europeos ya habían realizado la elección de Kaja Kallas, pero todavía no había comenzado su mandato. ¿Sí? Aparecía como jefa de la diplomacia europea electa antes del comienzo de su mandato. Todavía no había caducado el mandato de Borrell. Borrell, por cierto, un guerrerista antirruso total, furibundo, pero no tan ignorante, no tan analfabeto como Kaja Kallas. Hoy lo recordamos, en aquel entonces generaba dolor presenciar las barbaridades dichas por Borrell, pero hoy lo recordamos casi con cariño. Bueno, no, rectifico, con cariño no, pero lo recordamos como alguien menos malo que la actual jefa de la diplomacia, Kaja Kallas, una completa descerebrada directamente. Pero bueno, aquel el segundo enfrentamiento, y en esta tercera oportunidad
Zelensky, ¿cuándo? ¿Quién si no determinó comenzar un nuevo capítulo, un nuevo round, así deberíamos llamarlo, un nuevo round en este combate con una acusación por Twitter o por ex Twitter, una acusación gravísima, por cierto. Aquí, en esta publicación, la presentamos por aquí. Esta es la publicación original en inglés, acompañada más abajo por la publicación en ucraniano. Bueno, publicación del día de ayer de Zelensky. Realicé una sesión informativa militar. Estuvieron presentes el comandante en jefe Alexander Sirski, el jefe del Estado Mayor General, Andriy Natov, el ministro de Defensa, etcétera, etcétera. Se presentaron informes sobre las líneas del frente, así como sobre la situación en la frontera. Bueno, en este informe recapitula la situación militar de Ucrania desde la perspectiva de los ucranianos. La situación en este momento, por cierto, en la ciudad de Lugansk, verdaderamente desesperante para Ucrania, la ciudad ya penetrada por las fuerzas rusas y con un inicio, un comienzo de un embolsamiento a la ciudad. Esto va a determinar la caída de una de las principales ciudades de Ucrania en el Donbass. Y bueno, no solamente esto va a generar consecuencias militares en cuanto a los avances posteriores, sino también naturalmente políticas por la caída de esto. Pero bueno, ese no es el tema ahora. En este largo posteo, ¿sí? En el último párrafo, por aquí, de repente, de la nada, comenzaba Zelensky con esto, ¿sí? Atención. El comandante en jefe también informó sobre recientes incidentes con drones en la frontera entre Ucrania y Hungría. Las fuerzas ucranianas registraron violaciones de nuestro espacio aéreo por parte de drones de reconocimiento, probablemente húngaros. Las evaluaciones preliminares sugieren que podrían haber estado realizando reconocimiento del potencial industrial de las zonas fronterizas de Ucrania. Instruí que se verificara toda la información disponible y que se elaboraran informes urgentes sobre cada incidente registrado. Y como ilustración, esta muy marcial imagen de Zelensky, en concreto una acusación contra Hungría por la violación del espacio aéreo con drones de reconocimiento y en el subtexto, ¿sí? De manera sutil, expresada también la vocación húngara de reconquistar Transcarpatria o reconquistar los territorios ucranianos pertenecientes históricamente a Hungría. Por eso esto de las evaluaciones preliminares sugieren que podrían haber estado realizando reconocimiento del potencial industrial de las zonas fronterizas de Ucrania. Algo así como están comenzando el reconocimiento porque van a querer la captura de los territorios históricamente húngaros. Algo discutido más de una oportunidad en el marco de la situación militar de Ucrania. El colapso militar de Ucrania podría determinar no solamente la anexión de una buena parte de Ucrania por Rusia, los territorios ya reclamados por Rusia, incluso quizás algunos más, como el Oblast de Dnipropetrovsk, ¿por qué no Kharkov también? ¿Por qué no toda Ucrania hasta el Dnieper? ¿Sí? Más de eso los rusos seguro que no quieren, porque del otro lado del Dnieper aparecen los ultranacionalistas ucranianos. La ocupación de esos territorios generaría para Rusia un dolor de cabeza. Más o menos Ucrania, recuerden, presenta dos partes divididas por el río Dnieper. A la derecha la prorrusa, a la izquierda la antirrusa, la nacionalista ucraniana. Pero dentro de la parte nacionalista ucraniana, a la izquierda del Dnieper, bueno,
recuerden que por ahí aparecen territorios en el norte históricamente pertenecientes a Polonia, ¿sí? Donde, por cierto, los nacionalistas ucranianos, de la mano de Bandera en su momento, perpetraron una masacre, la masacre de Volhynín, contra los polacos, judíos y no judíos también, ¿sí? Por ende, los polacos todavía querrían esos territorios. Y más abajo, en Transcarpatria, este no el tema, pero sí lo contextualizo, lo presento como parte del subtexto detrás de esta acusación de Zelensky, ¿sí? En Transcarpatria, zona dentro de las fronteras actuales de Ucrania, bueno, esa zona parece habitada por una minoría húngara, debido a que esa zona, Transcarpatria, históricamente representaba una parte de Hungría, ¿sí? Y los húngaros también quieren de vuelta esto, ¿sí? Y en el caso de un colapso militar del Estado ucraniano, muy probablemente, así como Rusia realizaría su mordida desde la derecha, ¿sí? Mordisquearía la parte derecha, también aparecería el mordiscón en la parte noroeste, perdón, ¿sí? A la izquierda del Dnieper, arriba, en el noroeste también, ahí mordisquearía Polonia, y en la parte a la izquierda del Dnieper, en el suroeste, ahí acometería Hungría. Y esta es la acusación, ¿sí? Para colmo, todo esto en un contexto ya muy caliente, realmente muy caliente, en las últimas 2 semanas o semana y media, con todas las acusaciones relativas a la supuesta violación de Rusia del espacio aéreo de Polonia, de los países bálticos, la supuesta, en realidad, recordémoslo, todo esto comenzó con la acusación de Ursula von der Leyen en Bulgaria, perdón, sí, en Bulgaria, efectivamente, en el aeropuerto de Sofía, si me acompaña la memoria, de la nada, sorpresivamente, realizó una acusación durísima, pero también inédita, verdaderamente inesperada, respecto a al supuesto ataque contra la señal de GPS de su avión antes de su aterrizaje en Sofía. ¿Sí? Así lo presentó. Los rusos perpetraron un ataque contra las señales de GPS necesarias para el comando y el aterrizaje de mi avión en Sofía, y eso generó un riesgo enorme y determinó que los pilotos de mi avión debieran realizar el aterrizaje con mapas de papel, como en los viejos tiempos. Bueno, al poco tiempo aparecieron las autoridades búlgaras rechazando esto, ¿sí? En primer lugar, estas caídas del sistema de GPS aparentemente proliferan, a menudo aparecen inconvenientes, y en segundo lugar, ni siquiera pudieron determinar que esa caída del sistema de GPS, de posicionamiento de GPS, hubiera realmente generado para el avión de von der Leyen un problema, con lo cual ni siquiera comenzaron una investigación sobre un hecho nimio, y por ende al poco tiempo aparecieron pruebas de que toda esa acusación de von der Leyen representaba una mentira, ¿sí? Representaba una provocación deliberada de von der Leyen. Pero sobre la base de eso, todos los países de Europa del Este, o por lo menos todos los más antirrusos, comenzaron con sus propias operaciones. Primero, con los 19 drones rusos volando sobre territorio polaco. ¿Sí? Inmediatamente después, ¿sí? Generó el campo fértil von der Leyen con su mensaje político. A partir de ahora, todos ustedes pueden comenzar operaciones de falsa bandera.
y las comenzaron primero Polonia, con los 19 drones. De los 19 drones, finalmente, de pruebas, ninguna, solamente esas fotos verdaderamente hilarantes de un dron pegado con cinta adhesiva sobre un gallinero, una cosa increíble, ¿no? Además, ni siquiera drones de ataque, sino unos drones de reconocimiento. Aparentemente aparecieron, ese dron de reconocimiento supuestamente ruso apareció en una zona más allá de la autonomía de vuelo de esos drones, con lo cual ningún dron proveniente de Rusia o de las zonas tomadas por Rusia en Ucrania habría podido realizar con su autonomía de vuelo un viaje hasta allá. Obviamente, entonces, comenzaron su vuelo eventual, en el caso de que directamente no hayan acomodado esos drones sobre el gallinero ahí sin más, ¿sí? Bueno, lo comenzaron evidentemente desde Ucrania. Y por cierto, un gallinero chiquitito con una chapa de zinc en la parte superior, así de finita, y a pesar de eso el dron de alguna manera descendió, no generó daños. La envidia de los F-35 de ascenso vertical, ¿no? Descendió así, como un plato volador, no generó siquiera un rasguño del techo del gallinero. Bueno, esa es la segunda oportunidad, ¿sí? O el segundo incidente en este marco de calentamiento adrede de la situación, en la búsqueda de un chispazo para comenzar un enfrentamiento directo con Rusia, una vez más, iniciado por von der Leyen con una acusación probadamente falsa, después seguido por los polacos con los drones. Por cierto, según fuentes de inteligencia recibidas el día de ayer, en los drones supuestamente rusos encontrados, que no 19, menos, aparentemente entre 3 y 8, encontrados en territorio polaco, una vez más allá del rango de vuelo, drones de reconocimiento. Rusia inmediatamente, por cierto, respondió no en el caso de que un dron ruso haya abandonado su trayectoria en el marco de un ataque contra Ucrania, no presentaban objetivos en Polonia y aparecemos dispuestos a la investigación del incidente. Pero bueno, los polacos rechazaron todo esto, no quieren ninguna investigación. ¿Qué investigación? Investigación. Pero aparentemente en esos drones encontrados, en el interior, cada uno presentan estos drones una conexión a las antenas telefónicas. Eso parte del sistema de navegación con un chip, una tarjeta SIM, ¿sí? SIM. Bueno, según el país la llaman de distintas maneras. A veces la llaman chips, tarjetas SIM, bueno, como la llamen. Las tarjetas de los teléfonos móviles, de los teléfonos celulares. Bueno, pero no aparecían tarjetas SIM rusas, sino que aparecieron tarjetas SIM ucranianas y suecas. Prueba evidente de que comenzaron este ataque de falsa bandera, evidentemente los ucranianos. Es el segundo incidente. Después de eso, los aviones rusos volando sobre territorio europeo, ¿no? El MiG-31, si no recuerdo mal, fotografiados sobre Estonia. Bueno, también probado como falso, la misma foto utilizada 20 veces, ni siquiera recorrieron espacio nacional de Estonia, sino supuestamente la zona de reconocimiento previo. Los rusos rechazaron esto y una vez más, según fuentes de inteligencia, no habrían realizado la violación de ningún espacio aéreo, además de que las violaciones del espacio aéreo de los países fronterizos, por cierto, de violación del espacio aéreo, en realidad no deberíamos presentar esto como violación del espacio aéreo, porque acá aparece en cuestión la zona anterior al espacio soberano aéreo de los países, la zona de reconocimiento previo, ¿sí? Una suerte de zona colchón anterior. Aparentemente también todo mentira, pero aún si hubiera aparecido un avión ruso en esa situación, estos incidentes representan algo habitual, ¿sí? Proliferan en el marco de las relaciones entre
las grandes potencias, a menudo un caza estadounidense aparece en una zona cercana a Rusia y dos interceptores rusos realizan su escolta, lo acompañan de vuelta a los territorios estadounidenses, lo mismo viceversa con rusos y estadounidenses, lo mismo con otros países de la región. Estos incidentes proliferan, a veces sin intención, sencillamente porque un avión aparece en una zona cercana y lo acompañan otros dos, como protegiendo el espacio aéreo propio, y a veces como una forma de tanteo de las defensas del enemigo, de la disposición, del grado de preparación del otro, algo de todos los días prácticamente, no de todos los días, pero sí de múltiples incidentes a lo largo del año, múltiples decenas de incidentes, y de repente lo presentaron como una provocación rusa propia para el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Tercer incidente entonces en una semana caliente y una vez más todas las sospechas de un atentado de un incidente de falsa bandera. Todas. Entonces, von der Leyen, drones rusos en Polonia, aviones rusos en Estonia. Qué malos los rusos, che, siempre ahí, ¿eh? Qué bárbaro. Y finalmente, ahora, drones húngaros sobre Ucrania. Y así comenzaba esto. Abandoné un poquito la disputa entre Zelensky y Orbán, pero quería recapitular lo sucedido porque este es el contexto, ¿no? Operaciones de falsa bandera para generar una escalada con el objetivo de siempre. Quieren a Rusia reaccionando a las provocaciones con un ataque a los rusos, perdón, con un ataque a los europeos o directamente con un ataque europeo a los rusos sin ninguna razón seria. A partir de ahí, una escalada y que papá Estados Unidos participe en defensa de Ucrania y de Europa. Es el objetivo, básicamente, desde el principio de esta guerra. Pero claro, acá participaron de repente a Hungría, un país también europeo y miembro de la OTAN, por cierto. Y ni corto ni perezoso, entonces a las 2 horitas nada más respondió con todo. En primer lugar, el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, el señor Péter Szijjártó, lo siguiente. Atención. Por aquí. Esta es la publicación original en inglés, en la cuenta de Péter Szijjártó, el húngaro tan difícil que en su cuenta directamente presenta las publicaciones solamente en inglés, porque el húngaro inentendible. Por cierto, el sonido bastante dulce, ¿no? En mi viaje hace 2 semanas a Bulgaria pude presenciar conversaciones entre húngaros en la calle y el sonido muy agradable, pero después, vistas las palabras en los carteles, inentendible, 700 tildes para un lado, palabras con doble tilde para un lado, para el otro, inentendible. Bueno, acá la respuesta en inglés, perdón por la anécdota. Péter Szijjártó, presidente Zelensky de Ucrania, está perdiendo la cabeza por su obsesión antihúngara. Ahora empieza a ver cosas que no existen. Tremendo. Está perdiendo la cabeza por su obsesión antihúngaro. Ahora empieza a ver cosas que no existen. Para colmo, con ironía. Y esto en un primer momento, apenas minutos después de esto, una respuesta un poquito más seria y también más dura en términos políticos. Atención a la segunda parte de la respuesta de Péter Szijjártó, ministro de Relaciones Exteriores de Orbán. Ucrania lleva 10 años aplicando una política antihúngara. Ucrania lleva 10 años aplicando una política antihúngara. Se privaron de sus derechos a la comunidad húngara en Transcarpatia
un húngaro fue asesinado a golpes durante el reclutamiento forzoso, el oleoducto esencial para el suministro energético de Hungría fue atacado y ahora los líderes militares húngaros tienen prohibida la entrada a Ucrania. Y a cambio esperan nuestro apoyo para su adhesión a la Unión Europea. No pueden hablar en serio. Bueno, ahora sí duro. Antes, bueno, duro también, pero gracioso, irónico. Este tuit durísimo. Y como contexto de esto, recordemos, primero, la discriminación denunciada por los húngaros desde hace añares en Ucrania, la minoría, una vez más, húngara en Transcarpatia. El incidente aquí mencionado de un húngaro asesinado a los golpes por las patotas de Zelensky, las patotas de reclutadores, ¿no? Los reclutadores forzosos o los reclutadores en el marco de la movilización forzosa en Ucrania. A menudo presentamos aquí videos de gente golpeada, incluso, bueno, más que eso, también muchos casos de gente muerta ante la movilización forzada por la violencia de estos gángsters, de estos patoteros del TCC, es el nombre de la agencia de movilización. Y poco tiempo atrás pudimos, bueno, fue documentado uno de estos casos y pudimos presenciar, no lo presentamos en el canal por cuestiones obvias, pero pudimos presenciar, sí, quienes acompañamos esto, presenciamos el caso de un miembro de la minoría húngara en Ucrania golpeado hasta la muerte por estos, ¿cómo caracterizarlos? Matones, patoteros, gángsteres de la agencia de movilización militar de Ucrania, y esto desencadenó en Hungría una reacción durísima, generó muchísima indignación, en particular por lo virulento, horrible el video, un pobre tipo machucado a golpes hasta que, bueno, el tipo colapsa. Y esto no solo como un incidente aislado, sino en el marco de la acusación de que el gobierno ucraniano realiza una movilización mucho más extendida en Transcarpatia, en la zona de la minoría húngara, que en las zonas de los nacionalistas ucranianos. Porque claro, uno puede vociferar, maldita Rusia, viva la Ucrania independiente, queremos el ingreso a la OTAN, queremos el ingreso a Europa, sí, sí, todo eso. Pero después participar en el frente como carne de cañón contra la maquinaria rusa, bueno, ahí no todos los nacionalistas ucranianos quieren participar libremente, ¿sí? Quienes voluntariamente, fervorosamente querían participar, bueno, participaron desde el principio y muchos de ellos aparecen muertos, ¿sí? Aparecen bajo tierra debido al, bueno, el saldo lamentable de muertes de esta guerra. Entonces, a quienes despachan como carne de cañón por sobre todas las cosas, a los húngaros o a los ucranianos húngaros, de la minoría húngara dentro de Ucrania, con nacionalidad ucraniana, naturalmente esta gente también, los despachan como carne de cañón. Y de ahí la acusación de esta discriminación para el envío a la muerte contra el oso ruso. El incidente en este marco de este señor asesinado a golpes y después, claro, también, obviamente, los ataques permanentes de Ucrania contra el gasoducto ruso responsable, encargado de la provisión de gas y petróleo, no solamente a Hungría, sino también a Eslovaquia, ¿sí? Atacado una y otra vez por Ucrania, generando muchísimos problemas, porque esa es la única forma de aprovisionamiento de energía para estos países. ¿Por qué? Porque Hungría y Eslovaquia carecen de costas, ¿sí?, para poder generar intercambio
energético, intercambio de energías fósiles a través de barcos gaseros o de tanqueros de petróleo, ¿sí? Como no pueden eso, la única forma a través de este gasoducto, si no recuerdo mal, llamado Druzhba, el gasoducto. Puede que cometa un error, me ayudan ustedes rectificando ahí el nombre de ese gasoducto. Entonces, bien caliente la situación y los húngaros responden a esto, igual que los eslovacos con Fico, por un lado, rechazando el ingreso de Ucrania a la Unión Europea y por otro lado rechazando las sanciones también, aunque las rechazan inicialmente y después de las presiones de la Unión Europea contra estos países, contra Eslovaquia y contra Hungría, finalmente las convalidan a cambio de algún acuerdo, ¿sí? Recuerden que tanto Hungría como Eslovaquia presentan poblaciones muy pequeñas, 10 millones de habitantes en el caso de Hungría, muy chiquitito como país dentro de Europa, si no recuerdo, casi 4 millones dentro de Budapest, ¿sí? Las 3/4 partes de la población húngara metidas en la ciudad capital. Presentan estos países una dependencia muy grande de los fondos europeos, entonces aparecen sumidos a la posibilidad de las extorsiones, aparecen como objeto de las extorsiones de la, para ellos, todopoderosa Unión Europea o, por sobre todas las cosas, para ellos, todopoderosa Comisión Europea de Ursula von der Leyen. Siempre entonces, inicialmente estos países rechazan las sanciones contra Rusia, por sobre todas las cosas, no por una cuestión de afinidad con Rusia, sino por sobre todas las cosas porque generan un distanciamiento y la interrupción de la relación económica con Rusia, para ellos es fundamental por la necesidad de energía rusa. Entonces, primero rechazan las sanciones de la Unión Europea, después comienzan las amenazas de Ursula von der Leyen de no vamos a despachar más fondos. En muchos casos, efectivamente, determinaron la interrupción de los fondos europeos para estos países fundamentales, realizaron otros actos de extorsión y discriminación, como por ejemplo el hecho de que cuando Hungría parecía a cargo de la presidencia del Consejo Europeo, no pudieron los húngaros realizar la reunión, como de costumbre en estos casos, en su propio país, sino que debieron realizarla en Bruselas, si no convalidaron la reunión del Consejo Europeo en Budapest. Bueno, como estas 1000, incluso en algún momento la amenaza incluso de comenzar un proceso para que las decisiones de política exterior de la Unión Europea no las determinen por unanimidad, en acuerdo de todos los países, sino sencillamente en algún momento presentaron y todavía presentan la posibilidad de generar un mecanismo excepcional para que la Unión Europea comience con más sanciones contra Rusia, más paquetes de sanciones, incluso con el veto de Hungría y de Eslovaquia, ¿sí? Como una suerte de paquete excepcional votado por la mayoría, pero sin Hungría y sin Eslovaquia, con a pesar del veto de estos países, algo abiertamente contrario no solamente a la Carta, no solamente al ordenamiento legal de la Unión Europea, sino a su espíritu y a su supuesta naturaleza democrática. Participan todos de común acuerdo y las cuestiones ligadas a la política exterior, las cuestiones comunes, las determinan por consenso entre todos. No, bueno, como Alemania, el más poderoso, y Francia quieren esto, entonces todos los otros, ¿sí? A llorar a la iglesia. No, eso no. Pero bueno, quieren eso y varias veces realizaron una extorsión con esto, presentaron esto como amenaza efectivamente, ¿sí? Bueno, el contexto, por eso el tweet de Peter Szijjártó, esto de ustedes, ucranianos, con una política antihúngaro total, ¿sí? Con el bombardeo al gasoducto ruso indispensable para la energía húngara, con la movilización de la minoría húngara despachada como carne de cañón a la guerra, con este caso del húngaro asesinado a golpes, con la privación de los derechos en general de esta minoría húngara desde hace tiempo, acusación húngara desde antes de la guerra
incluso, y encima después nos responsabilizan a nosotros de unos supuestos drones, ¿sí? Esta es la respuesta de Peter Szijjarto, y al poquito tiempo, otro intercambio de golpes más, ahora de el lado ucraniano, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ministro, el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andriy Sybiha, el corpulento, gigantesco, un tipo como de 2 metros y 120 kilos, el ministro de Relaciones Exteriores, Andriy Sybiha, respondió esto, ¿sí? A la publicación anterior, aquí abajo, del presidente Zelensky, se está volviendo loco por su obsesión antihúngara, ahora empieza a ver cosas que no existen, respondió nada más y nada menos Sybiha lo siguiente: estamos empezando a ver muchas cosas, Peter, incluyendo la hipocresía y la degradación moral de tu gobierno. Su trabajo abierto y encubierto contra Ucrania y el resto de Europa, actuando como un lacayo del Kremlin. ¡A la pipeta! Este es el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, caracterizando al ministro de Relaciones Exteriores húngaro, al primer ministro húngaro y a su gobierno como un lacayo del Kremlin, dos países limítrofes, ¿sí? Con una minoría húngara en Ucrania. Por muchos ataques que hagas contra nuestro presidente, nada cambiará lo que nosotros y todos vemos, respondió Sybiha. Bueno, la diplomacia es otra cosa, ¿no? Primero, ¿no? El intercambio de insultos por Twitter, número uno. Pero en todo caso con un poco de más nivel, muchachos. Ni Trump con insultos así tan fuertes. Hipocresía. Estamos empezando a ver muchas cosas, incluyendo la hipocresía y la degradación moral de tu gobierno. Su trabajo abierto y encubierto contra Ucrania y el resto de Europa. El gobierno de Zelensky aparentemente representa a Europa. No participa en la Unión Europea, pero representa la voz de los europeos. Si alguien por ahí, algún español, un portugal, un italiano, un francés presencia esta transmisión, bueno, ¿quién los representa a ustedes? ¿Quién representa su voz? El gobierno de Ucrania. ¿Sí? Así las cosas. Y redondea esto con lo de lacayo del Kremlin. Un poquito fuerte, Andriy. Un poquito fuerte, quizás demasiado. Después de esto, de esta barbaridad, va a presentar el propio Andriy Sybiha la supuesta evidencia de esta acusación. Y atención a la evidencia presentada por este señor. Un mapita, acá. Para los funcionarios húngaros ciegos, ruta exacta de la incursión de ayer con un dron desde Hungría al espacio aéreo ucraniano. Nuestras Fuerzas Armadas han reunido todas las pruebas necesarias y seguimos esperando que Hungría explique qué hizo este objeto en nuestro espacio aéreo. Y atención a la imagen puesta, la voy a acá, así de costadito, mejor, más chiquita. Acá, Transcarpatia, y acá supuestamente el punto de salida de uno de estos dos drones, desde acá, desde Sajonia, desde esta localidad Chop, habrían recorrido en línea recta 40 kilómetros y una vez por aquí habría realizado un giro, ¿sí? Habría, sí, circunvalado de alguna manera esta zona con esta extraña esta extraña peripecia, ¿no? Primero para un lado, después para el otro. Y por abajo, por cierto, otro dron habría revoloteado, habría realizado una trayectoria por
sí, la frontera entre ambos países del lado ucraniano, este de aquí. Bueno, esto de acá abajo, bueno, en primer lugar, esto, ¿qué prueba de esto? La prueba del uso de Photoshop. ¿Qué prueba de qué tipo esto? Es un cuadro, un dibujito, ni Photoshop. Esto hecho con el Paint. ¿Recuerdan el Paint para los archivos BMP de las primeras ediciones de Windows? Así para quien no podía mucho con los programas gráficos. Bueno, la banderita de un lado, la banderita del otro, risible esto realmente. Pero bueno, la idea de un dron supuestamente saliendo de Hungría y pasando por encima de la frontera, bueno, por lo menos eso más vendible, ¿no? Cualquier loco con un dron lo puede capitanear cerca de la frontera por encima del espacio aéreo ucraniano. Pero esto acá, con la línea punteada, ¿no? La liñita, acá, 40 kilómetros, la liñita recorrió hasta acá y después realizó esta trayectoria, ¿sí? Este dron realizó un giro, circunvaló una área, supuestamente a modo de reconocimiento. Bueno, poco serio, pero esta es la prueba. Esta es la prueba según Andriy Sibija. Y poco después de esto, por ahí en el chat muerto de la risa, los demoledores y las demoledoras, bueno, esta es la prueba en serio, esta es la cuenta oficial de este señor. Después de esto, lógicamente, respondió una vez más, el anterior, mil disculpas, respondió el ministro de Relaciones Exteriores húngaro una vez más, sobre la base de esta locura y respondió acá, this is fake, en inglés, esto es falso, no deberías desacreditarte, ¿no? Como, ¿qué clase de estupidez es esto? Y finalmente, esto ya en el día de hoy, en la tarde de hoy, aquí en Europa, esto es falso, no deberías desacreditarte. Y finalmente la intervención de el peso pesado de Víctor Orbán, ¿no? Comenzó esto con... apareció recién la publicación, ¿no? En pantalla, perdón si no la presenté. Bueno, ustedes me ayudan ahí con el aviso de si apareció la última publicación o no en la pantalla de ustedes. Bueno, finalmente redondeó esto, el otro peso pesado, lo había comenzado Zelensky y lo va a redondear Orbán en su propia cuenta con esta respuesta fuerte también, pero certera y real. La respuesta de Orbán sobre la cuestión, esto hace minutos. Hungría es miembro de la OTAN y de la Unión Europea. Ucrania se habría derrumbado hace mucho tiempo sin el apoyo de estas dos organizaciones. Presidente Zelensky, con el debido respeto, dejen de acosarnos. Fuerte también, muy fuerte, ¿sí? Con la obviedad de que efectivamente, sin la OTAN y sin la Unión Europea, en las cuales participa Ucrania, Ucrania ya habría abandonado la guerra tiempo atrás, ya habría capitulado mucho tiempo atrás. Y por un lado esto de con el debido respeto, pero por el otro lado los llama acosadores prácticamente. Dejen de acosarnos. Y con bastante razón, ¿no? Porque todo lo mencionado antes de acciones ucranianas contra Hungría, bueno, sí, más que acosadores, ¿sí? Más que acosadores de Hungría, sencillamente por su posición de presentar una postura respecto a la guerra en Ucrania ligada a su interés nacional, al hecho de que quieren la energía rusa porque no pueden otra cosa, ¿sí? Y no responden estúpidamente, como en el caso del resto de los países europeos, a las órdenes provenientes de la Casa Blanca, de Washington, de guerra, 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 y ahora ni siquiera guerra, guerra, guerra con Estados Unidos como principal promotor de la guerra, sino que ahora Trump determinó, bueno, muchachos, esta guerra ahora la capitanean ustedes. Nosotros solamente comercializamos las armas. Para nosotros el dinerito, los muertos y la posibilidad de un enfrentamiento directo con Europa, para ustedes europeos. ¿Sí? Esta está la delegación iniciada por Trump y mencionada incluso explícitamente por Pete Hegseth en aquel
en aquel encuentro en Ramstein, en Alemania, al principio del gobierno del segundo gobierno de Trump, con el plan expuesto ahí. Queremos a partir de ahora a los europeos a cargo de la guerra en Ucrania, nosotros queremos nuestra atención en China, ustedes a cargo de esto, nosotros solamente vendiendo las armas. Bueno, este es el incidente, esta es la situación. Voy a presentar como yapa, lo llamábamos a esto en Argentina, como changüí o yapa, como un adicional final, un regalito final. Alguito más sobre otro tema, sobre el supuesto plan de Trump para el fin de la guerra en Gaza. Algunos videos, algunas cuestiones importantes. Primero quiero recordar, naturalmente, que por favor nos ayuden, nos acompañen con el pulgar arriba, el like, naturalmente la suscripción, los comentarios. Toda interacción con la plataforma genera para nosotros mayor difusión y por ende menos probabilidad de censura en la permanente desmonetización de nuestros videos, siempre sin fundamentos. Pero bueno, esa es la forma de censura contra las voces críticas, ¿sí? La desmonetización sin ningún fundamento. Después siempre cuando comenzamos una apelación de la desmonetización, reactivan la monetización 2 semanas después. ¿Quién quiere una transmisión en directo de 2 semanas después? Nadie, obviamente. Pero bueno, así quieren que vayamos abandonando determinados temas. El tema de Ucrania, el tema de Israel, el tema de Estados Unidos cuando acomete sus aventuras imperialistas en el mundo. Ustedes nos ayudan con el pulgar arriba, ¿sí? Cuanto más interacción, más difundidos nuestra palabra, nuestros videos, nuestros análisis, nuestras imágenes, y por ende más difícil la censura. Ese es el mecanismo. Por otro lado, quiero recordar la polémica llevada a cabo el jueves pasado, espectacular, entre Fernando Moragón y Joseph Hage sobre la guerra en Ucrania, Rusia, Putin, algo rara vez visto, incluso desde el comienzo de la guerra. Los medios hegemónicos occidentales machacan y machacan con una narrativa, los medios críticos presentan su mirada crítica, perfecto, pero rara vez confrontaciones entre los analistas de ambos bandos, de ambos campos, y pudimos realizar un debate de esas características el jueves pasado en el primer debate, la primera polémica de un ciclo llamado Demoliendo mitos y la política, polémicas, con Fernando Moragón de un lado y Peter Hage al otro. Peter Hage, un analista político estadounidense, desde Miami, con una posición enfrentada a la de Fernando, obviamente a la de Fernando Moragón. No lo desaprovechen, por lo bueno de ese debate aparecen más abajo. En una horita, publicidad también. En una hora, Juan Antonio Aguilar sobre Gaza por nuestro canal hermano de MP Geopolítica. Y hecha ya la publicidad, y perdón si a veces machaco y machaco con estos anuncios, pero bueno, ese es nuestro trabajo y si ustedes nos acompañan podemos realizarlo, podemos generar un sustento para nuestras familias y podemos entonces realizar nuestro trabajo. Si no nos acompañan no podemos, por eso la necesidad de un poquito de autopromoción, ¿sí? Bien, terminado el espacio publicitario, presentamos esto, demoledores y demoledoras. La novedad del día de hoy, de hace algunas horas. Esto nada más y nada menos con Trump. Desde la Casa Blanca a la salida hacia alguno de sus muchos viajes, de fondo el ruido del motor de su helicóptero. Aquí ya ha regresado de Nueva York, donde participó en la Asamblea General, en el debate general de la Asamblea General, de la 80ª sesión de la Asamblea General, iniciada hace unos días, hoy en curso con un discurso lamentable de Netanyahu, belicista, terrible. Lo vamos a presentar obviamente mañana en Demoliendo mitos de la política, charlas con Fernando Moragón. También, bueno, los discursos de los líderes de Lavrov, muy interesante, del ministro de Relaciones Exteriores ruso, el discurso de Starmer. Bueno, todo eso lo presentamos mañana. Trump ya de vuelta en Washington y de repente con esta bomba.
Atención. I think we have maybe a deal on Gaza, very close to a deal on Gaza. Creo que alcanzamos un acuerdo en Gaza o estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo en Gaza. How are you? Hello, Peter. It's looking like we have a deal on Gaza. And we'll let you know. Creo que tenemos un acuerdo en Gaza, una vez más. Mr. President, I think it's a deal that will get the hostages back. It's going to be a deal. Creo que es un acuerdo que va a hacer que los secuestrados sean devueltos. That will end the war. Será un acuerdo que finalizará la guerra. It's going to be a deal which it's going to be peace. I think we have a deal. That'll be number 8, Peter. Not 10. Será un gran acuerdo y en complicidad con un periodista cercano, evidentemente, a su gobierno, llamado Peter, siempre responde para Peter, ¿no? Y Peter, este va a ser el 8º acuerdo. Esta va a ser la 8ª guerra que finalizamos. Nadie puede determinar cuáles las otras 7. Recordemos la estupidez dicha de la guerra entre Azerbaiyán, no Azerbaiyán, Azerbaiyán y Albania, en lugar de Azerbaiyán y Armenia, y después en otro momento entre Armenia y Nepal. Armenia y Nepal, cerca de China, Nepal, a 5.000 kilómetros de Armenia. Bueno, esta es la guerra, 2 de las 7, bueno, ahora una 8ª, con esto. ¿Algo más aquí? ¿Esto ya escuchado? No, hasta ahí. Ese será el número 8, Peter, la guerra número 8 terminada por Trump. Y por acá algo más. Más allá de la irreverencia habitual de Trump, el desparpajo, esta desfachatez, este personaje suyo propio de los reality shows, ¿no? De la televisión, en este caso está realizando declaraciones sobre un tema terrible, ¿no? Porque en última instancia el final de la guerra, por lo menos el final del genocidio contra los gazatíes, determinaría el fin de la muerte, con lo cual está realizando un anuncio sobre una cuestión espinosa, terrible, tremenda, ¿sí? Peliaguda. Aún así, él despacha estas cosas como un chiste sobre el clima, ¿no? Sobre alguna persona. Aquí, algo de lo reportado por Financial Times, Trump presenta nuevo plan de paz para Gaza a líderes árabes y musulmanes. No está claro si Israel aceptará la propuesta de un alto el fuego permanente que incluye un papel limitado para la autoridad palestina. Él ahora generó esto de un supuesto nuevo plan. No lo convalidó Israel, mucho menos lo convalidaron los palestinos, pero él ya comenzó a presentar esto como el fin de la guerra, el acuerdo para el fin de la guerra. Y por aquí algo de lo publicado por el propio Trump en su red social hace minutos nada más también. Al español, ahora sí. Esta es la publicación. Me complace informar que estamos manteniendo conversaciones muy inspiradoras y productivas con la comunidad de Oriente Medio sobre Gaza. Se han llevado a cabo intensas negociaciones durante 4 días y continuarán mientras sea necesario para alcanzar un acuerdo final. Todos los países de la región están involucrados, Hamás está muy al tanto de estas conversaciones e Israel ha sido informado a todos los niveles, incluido el primer ministro Bibi Netanyahu. Hay más buena voluntad y entusiasmo por alcanzar un acuerdo después de tantas décadas que nunca antes. Hay más voluntad que nunca antes por alcanzar un acuerdo. Esa es la traducción correcta. Todos están entusiasmados por dejar atrás este periodo de muerte y oscuridad. Es un honor formar parte de esta negociación. Debemos recuperar a los rehenes y lograr una paz duradera. Bueno, ¿cuál es la idea de este delirante plan no aprobado ni por Israel ni por Gaza? Quizás es el primer acuerdo entre Gaza y el gobierno, entre Hamás y el gobierno de Netanyahu, ¿no? Rechazar este plan posiblemente, el único acuerdo posible.
entre ambas partes. Básicamente determinaría este plan que las Fuerzas Armadas israelíes retrocederían hasta las posiciones acordadas en el marco del acuerdo de intercambio de rehenes llevado a cabo entre Hamás e Israel meses atrás, el único acuerdo más o menos importante, a partir del cual, por cierto, Israel pudo generar la liberación de cientos de rehenes, ¿no? Si realmente el gobierno de Netanyahu quisiera la liberación de los rehenes, entonces realizaría un segundo acuerdo como el primero, porque con eso generó la liberación de un montón de gente con vida. Ahora la gran mayoría parece muerta de esos rehenes y además nunca quiso Netanyahu la liberación de los rehenes. Él solamente quiere la destrucción de Gaza, su limpieza étnica y su anexión a Israel. Es el plan desde el principio. Bueno, este plan supuestamente determinaría el retroceso de las tropas israelíes hasta las posiciones tomadas en el momento de aquel primer plan y en esos territorios intermedios, sí, bueno, ahí establecerían una fuerza militar internacional formada, entre otras cosas, por soldados de países árabes. Para mí un delirio, sinceramente, un delirio. No lo van a convalidar, no lo va a convalidar el gobierno de Netanyahu de ninguna manera. Jamás tampoco lo va a convalidar. La implementación real de esto parecería muy compleja, que unos retrocedan, que los otros no realicen avances. En el medio establecerían estas tropas internacionales, ¿formadas por quién? ¿Por soldados de dónde? ¿De Egipto? ¿De Arabia Saudita? ¿De Qatar? Bueno, él lo está presentando ya como la octava guerra terminada por Trump. Mientras tanto, Netanyahu protagonizó hoy un discurso tremendo en las Naciones Unidas, larguísimo. Todos pueden 15 minutos, pero Trump y Netanyahu pudieron casi una hora con el tiempo en las Naciones Unidas. Y básicamente en el discurso de hoy, Netanyahu, lo vamos a presentar mañana en detalle, en el análisis, realizó un llamado a la captura total de Gaza, la captura de Cisjordania, rechazó abiertamente la posibilidad de un Estado palestino, a todo o nada, así, directamente, a matar o morir, así la política de Netanyahu. Y del lado de enfrente, muy pocas respuestas de la comunidad internacional, lamentablemente. Demoledores y demoledoras, en 40 minutos comienza Juan Antonio Aguilar, su transmisión, el día de hoy sobre Gaza. Nosotros mañana de nuevo por aquí en la charla dominical con Fernando Moragón. Una vez más, recomendado el debate del jueves pasado. Ayúdenos, por favor, con la suscripción, no solo a este canal, Demoliendo Mitos de la Política, sino también a nuestro canal hermano, DMP Geopolítica, y ahora también a nuestro canal en inglés, sí, algo bastante extraño. Ya comenzamos con la publicación de la última charla con Fernando Moragón, doblados al inglés, nosotros. Ayúdenos con la suscripción, el nombre del canal. Bueno, en la descripción ya aparece el mismo, en lugar de Demoliendo Mitos de la Política, en inglés, Demolishing Political Myths. ¿Sí? Así que vamos a comenzar eso. Ayúdenos con la difusión, amigos, angloparlantes, gente sin conocimiento del español, para generalizar nuestro análisis crítico, nuestro mensaje de paz, de humanismo, de basta de tanta locura y tanta muerte, lo más que podemos, ¿sí? Demoledores y demoledoras, un beso y un abrazo, los queremos muchísimo. Hasta la próxima. Chau, chau.